Bien, y comenzamos con esta ronda de mates y ya tenemos a nuestra invitada y le vamos a pedir que ella se anuncie, como es costumbre de Mateando con la Vida. Siempre son los invitados los que se tienen que presentar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Guillermo Bordoni y el equipo de Mateando con la Vida te saludan. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy acá un poco ahí sorpresivamente porque esperaba que estuviera en mi lugar el autor del libro del que vamos a hablar, pero bueno, acá estamos para difundir y para contar un poco qué estamos haciendo. Mi nombre es Alicia Sánchez y pertenezco a la editorial Claretiana. Eh, y bueno, estoy acá para contarles un poco qué es lo que estuvimos haciendo con un santo, un santazo de esta tierra catamarqueña. Así que acá estamos muy felices de poder compartir esto. Bien, antes de ir al detalle sobre este libro, contanos cuál es tu función en la editorial. ¿Qué cargo? Bueno, estoy en el área de comunicación, prensa, actualmente, pero con ese libro específicamente y con algunos otros hace un tiempito estuve involucrada muy a fondo. Para mí es un honor y un placer poder presentarlo. Bien, comentanos entonces ahora para que la audiencia ya vaya reservando su dinerito porque seguramente va a ser un libro que más ahora va a interesar. ¿Cómo se llama el libro y bueno, sobre quién estamos hablando? Bueno, acá lo tengo, no sé si se puede, bueno, se va a ver al revés, pero no importa, pero Así para se que ve. le vean un poquitito la tapa Ajá. y, y no sé si se ve bien, Sí, ¿sí? ah, sí se ve bien y se lee bien, así que no te preocupes. Ahí estamos. Ajá. El libro se llama Fray Mamerto Esquiú, tras el corazón de un pueblo. Ah, Eh, el libro fue, nosotros la verdad que ya hacía rato que queríamos editar un libro con motivo de la beatificación de Fray Mamerto, que también tuvo sus vericuetos, ¿no? Por la pandemia y demás, pero bueno, desde entonces queríamos nosotros como editorial poder presentar una obra que ofreciera una mirada actual también de Fray Mamerto Esquiú, no solamente contar su vida, sino también contar su legado y compartir el mensaje que hoy nos trae Fray Mamerto Esquiú. ajá. ¿Y Eh, quién es el uh-huh. autor? El autor es, ahí les cuento, el autor es un joven teólogo marplatense, se llama Francisco Bosch, es laico, es docente, es educador popular, y hoy realmente no está por una buena razón, digamos, porque además eh, visita y colabora en un barrio bastante marginal de Mar del Plata, pobre, y bueno, y es su tarea, y sabemos que ama estar ahí, así que por eso hoy no puede estar con ustedes. Francisco es uno de esos teólogos inquietos que estudió teología en la Universidad Jesuita de El Salvador, del país, de Ujú. Centroamérica, y después salió a caminar las periferias de nuestro continente. Y durante, bueno, 4 años recorrió 8 países como animador teológico y ahora anda por su ciudad natal, Mar del Plata, que justamente, además de ser docente en el colegio franciscano, él estudió en un colegio que se llama SPIU en Mar del Plata. Entonces, tal vez lo interesante que tiene el libro que escribe Francisco es también la querencia que le pone al libro desde su propia experiencia como alumno en un colegio que se llamaba SPIU. Es muy interesante, él comienza instalando el relato desde esta propia vivencia que él tiene en el colegio SPIU, donde de muy chiquitito ni sabía quién era esa estatua que aparecía en el patio, Ujú. y entonces nos invita a desentrañar este personaje de nuestra patria y hoy también beato para conocerlo. Y también nos invita a conocerlo desde esta realidad, o ustedes conocen mejor que yo, este,
todos sabemos que fue el corazón de Fray Mamerto Esquiú, fue 2 veces, bueno, robado, y aún no se sabe dónde está. Entonces él nos propone ir a encontrar el corazón de Mamerto Esquiú, pero al ir a buscar el corazón de Mamerto, también nos vamos a encontrar con el corazón de un pueblo. Esa digamos, es como el eje principal del libro. Por eso no resulta ajeno, porque la verdad que es un personaje de hace 200 años, de hace casi 200 años, en un siglo donde había otra situación, otro contexto histórico, y Francisco lo hace muy llevadero, con un lenguaje sumamente coloquial, agradable, cálido, y nos vamos a encontrar con un texto que no solamente nos invita a transitar la vida de este santo, sino además también su mensaje, que es, bueno, me parece que para estas épocas que vivimos también es central. Yo quisiera, si me permitís, leer un pedazo. Yo quisiera leer, digamos, en las primeras páginas, como el puntapié del libro, hace una mención Francisco, justamente del Papa Francisco, que creo que desentraña por dónde va a ir el libro, ¿no? Ya nos va como dando una idea de por dónde va a ir esta obra. Dice: vuelve a las raíces y arma tu futuro, desde las raíces de donde te viene la savia. No reniegues de la historia de tu patria, no reniegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia, y desde allí construye el futuro. Y aquellos que te dicen, sí, los héroes nacionales ya pasaron, no tiene sentido, que ahora empieza todo lo nuevo. Ríeteles en la cara, son payasos de la historia. Esto es del Papa Francisco. Y con esto empieza ahí, acá nos indica por dónde va a ir el libro, por dónde nos vamos a ir encontrando con Fray Mamerto Esquiú. Qué fuerte lo que dice los payasos de la historia. Pero bueno, justamente me parece que tiene que ver con sobre de quién se está hablando justamente en ese libro. Y hay algo que es una linda imagen, ¿no? Como 2 corazones se conjugan en uno, ¿no? Mitad Esquiú, mitad el pueblo, y entre ambos se rebasan, ¿no? Digamos, que es... Se completan. Se completa y se complementan, claro. Y en este sentido, recién dijiste, bueno, que hay parte de la experiencia del autor con respecto a su vínculo con Esquiú. Vamos a encontrar entonces, tal vez para profundizar un poquito más, la experiencia personal con un protagonista que me imagino que también debe tener la mirada teológica del autor. También, más que teológica, sí, teológica por supuesto, pero además, bueno, lo que quiero que también se entienda es que es un libro que es de divulgación. Como editorial nosotros editamos el 95% de nuestros libros son de divulgación. Nos interesa que llegue a todo el mundo. El libro sin perder, por supuesto, la calidad del texto y de los autores, que son siempre excelentes, pero sí es un texto, digamos, que puede leer todo el mundo, ¿no? No hay que ser una persona ilustrada para leerlo. Claro. Eso es lo que siempre nosotros buscamos como identidad editorial. Así que esto, quédense tranquilo, porque por ahí uno dice un teólogo y ya no lo voy a poder leer. No, claro. No, para nada. Además, Francisco, el autor, creo que, no sé si les dije, pero que el prólogo del libro de Fray Mamerto Esquiú es de Monseñor Lugones, ¿sí? Un obispo de
de acá de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora. Y Monseñor Lugones hace en su introducción, creo que hace un resumen perfecto del libro. Dice que nos habla del hombre de fe que ha sido capaz de adentrarse en la búsqueda incesante del bien común de la patria. Y bueno, me parece que Francisco hace como una conjunción justamente, no solo de Mamerto, su historia, por supuesto, nosotros sabemos que él ha sido muy conocido por digamos, su homilía tan apasionada de defensa de la Constitución de 1855, ¿no? Eh, Perdón, de la Constitución Argentina de 1853, perdón. 53. Del 53. Bien, entonces por ahí es muy conocido por eso, pero la verdad es que tiene una vida intensa, realmente desde un corazón apasionado por su patria y por el bienestar, sobre todo de los más pobres y de los más desprotegidos, ¿no? Entonces, este camino que hace Francisco, el autor, también intenta hacerlo a través de la lupa, como él mismo hace, después de cada capítulo, lo hace encontrarse con la lupa de Francisco, de nuestro Papa Francisco, a través de su magisterio. Es un recorrido, la verdad, él le dice un rompecabezas. Además de que Skew ya nos rompe o rompió en su siglo muchas cabezas, y también a nosotros en muchas de sus palabras, en este rompecabezas que vamos armando y donde nos vamos a ir encontrando con Skew en este libro, a través de este libro, también lo hace pasar por la lupa del Papa Francisco, a través de su magisterio. Entonces, y después nos deja algunas preguntas para ir masticando nosotros y viendo cómo también podemos llevar a nuestra vida lo que Fray Mamerto nos dejó como legado, que en definitiva es su vida, su propia vida y sus acciones también, ¿no? Realmente vamos a encontrarnos, no solamente con un educador. Hoy recién los escuchaba que hablaban leían unas palabras del Papa Francisco, decían: nadie da lo que no tiene. Y bueno, esto se puede realmente presentir mientras uno va leyendo este libro en la vida de Skew. Nos encontramos con un educador. Pensemos que cuando él, digamos, hace esta defensa encendida de la Constitución Argentina del 53, era un fraile muy joven, de 27 años. Tuvo, digamos, una vida muy apurada, ¿no? Porque él a los 10 años queda huérfano. De ahí también su amor por la Virgen, por María, y por la Virgen del Valle de Catamarca. Y también podemos leer algo muy lindo sobre la Virgen de Guadalupe. Entonces entra muy joven al convento. Bueno, no sé si ustedes van a conocer mejor que yo la historia. No me atrevo mucho a hablar de Skew en cuanto a su historia, pero sí podemos ver la vida de un hombre que corrió, ¿no? La vida. Porque bueno, se le fueron dando así las cosas. Pero lo importante es qué es lo que hizo de esa vida, de eso que se le fue ofreciendo. Y pensemos que cuando se le pide que en realidad en el Te Deum del 9 de julio él rechace la Constitución, él la defiende, pero su defensa es una defensa por la unidad. Esto me parece que es el mensaje también central que nos quiere traer Francisco una y otra vez. Francisco Bosch, que es el autor, y Francisco el Papa también. El invalorable aporte de Fray Mamerto Skew para lograr la aceptación de la Constitución es como instrumento de paz y de unidad entre los argentinos. Ese es el mensaje más importante, porque
Esquiú sin duda estaba sufriendo en las disputas que había en esa época, que eran sangrientas, ¿no? Pensemos que también cuando él fallece hacen una autopsia porque suponían que lo habrían podido envenenar, digamos, o sea, había disputas muy duras en esa época. Acá surgió esa duda también, te cuento Alicia. Sí, O sea que Raúl, que es otro integrante de la mesa, Raúl, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? La duda ya se ha sembrado hace rato. Adelante, sí, Raúl. El micrófono. El micrófono, Raúl. Ahí está. Tuve la ahora posibilidad de escucharlo a Francisco en la entrevista en el programa de otro amigo y por eso él nos pasó tu dato, tu contacto, sí, en el camino con vos, con Javi. El hecho de que hoy Francisco no esté y que la razón de no estar tiene que ver con sus opciones personales y sus convicciones, ya hablan de él a todas las letras. O sea, es fiel a ¿cierto? eso que Sí, escribió, ¿sí? Que no sí, está por la venta de un libro, sino que está por sus convicciones y el libro termina siendo una muestra de esa convicción. A mí me encantó cuando lo escuché a Francisco, se nota ese espíritu joven, todo eso que vos describías, ¿no? De lo que él estudió. sí. Es un libro altamente recomendable por este trazado que vos mencionás. Yo ya lo pedí, así que estoy esperando acá que me lo traigan. Eh, Esquiú, Francisco, sobre todo con Fratelli Tutti, él decía que había muchos elementos de Fratelli Tutti que ya están escritos o preanunciados, por decirlo así, Sí. en los discursos, en los sermones de Esquiú. Así que muy interesante y si lo escribe como habla Francisco, en el sentido de tan entusiasta, tan jovial, es un libro altamente, como vos Sí, decís, ¿no? De difusión. Y sobre exacto, todo para los jóvenes, que sería interesante que lo conozcan, visto por un joven, porque muchos libros exacto. escritos por gente adulta, ¿no? Exactamente. Nosotros, la verdad que la idea, surge la inquietud de la editorial, pero no sabíamos a quién pedirle que escribiera sobre Esquí, porque no queríamos quedarnos solamente digamos, en lo histórico, Claro. en lo biográfico, que es muy interesante también, porque la verdad que eh, se va mezclando también la historia argentina y en esa época que era todo como muy complicado, muy complicado. También esto de lo federal, bueno, había toda una cuestión así como muy álgida, muy intensa y también hace 200 años, con lo cual digamos que hay cosas que tampoco no sabíamos tampoco si había mucho histórico a lo que aferrarse, las fuentes, hasta que dimos con Francisco, que ya lo conocíamos bueno, por otros contactos y demás, y, y sabíamos que él que es docente, que él está trabajando con los franciscanos, y nos pareció que desde este compromiso del que vos hablás, Raúl, también, nos parecía que iba a poder hacer un libro maravilloso sin dejar de lado el mensaje y refrescarlo, el mensaje de Hugh, refrescarlo para nosotros hoy. Porque Claro. si no lo podemos acercar a la vida, digamos, cotidiana de hoy, a veces los santos nos quedan en la estampita. Nosotros queremos que nos refresquen este mensaje y que se nos meta en la vida a los argentinos, a nosotros, como también desde nuestro compromiso, ¿no? Por eso es tan importante los capítulos que acompañan este lente de Francisco al que se refiere del Papa y que acompañan desde la Fratelli Tutti del Evangelii Gaudium, digamos, desde el magisterio de Francisco, que nos da tantas señales de vida y nos dice por acá, y bueno, el libro por eso no solamente van a encontrarse con un libro que recorre la vida de Hugh, sino que además recorre su experiencia de vida, sus opciones. Pensemos que él murió como misionero, digamos, ¿no? Ujú. Todos lo sabemos, o sea, no murió en Francisco, yo también lo escuchaba el otro día, Francisco decir, no murió en una sede episcopal, este, murió en el camino, y bueno, en las condiciones que en esa época se viajaba, ¿no? Es decir, tenemos que trasladarnos a esa época. Pensemos que también Esquiú fue un fraile que estudió
en la Argentina, que se formó en la Argentina. Mm. Es muy interesante la vida de Sciu desde la mirada nuestra, ¿no? Como pueblo. Por eso es tan importante hacer esta doble lectura, de ir, acercar, encontrarnos con el corazón de Fray Mamerto Sciu, y ahí nos vamos a encontrar también con el corazón de un pueblo que más que nunca necesita vivir en unidad y en paz, que creo que es lo que perseguía Fray Mamerto durante toda su vida. ¿Cuándo sería el lanzamiento o ya se lanzó oficialmente el libro? Lo lanzamos hace poquito, ya si quieren, fue un lanzamiento que hicimos por el 10 de septiembre, Bien. lo Sí. hicimos, y está, después les mando el enlace, lo pueden ver por YouTube, porque lo hicimos virtual. Con esto de la pandemia, bueno, hemos aprendido a que hay cosas que se pueden hacer virtuales y que benefician, que se benefician muchos, ¿no? Sí. Los que estamos lejos, estando cerca igual nos cuesta a veces llegar a la capital, así que está el enlace, se los paso después si ustedes Listo. quieren para compartirlo, y bueno, y ahí van a poder escucharlo a Francisco contar sobre su libro. Bueno, lo dice muchísimo mejor que yo. Se van a enamorar de este libro y se van a enamorar también de Francisco, que es realmente un teólogo joven que nos encanta tener este tipo de juventud que tiene savia también y que tiene sangre que nos renueva a todos en la iglesia. Bien, muchísimas gracias Alicia por este encuentro, por esta ronda de mates, y bueno, ya Gracias. quedaremos en contacto y seguramente para más anuncios como esto, ¿no? De buenos libros, No. de buenos libros que pueden nutrirnos muchísimo más. Gracias Alicia. Gracias a ustedes, gracias, muchísimas gracias, un placer habernos encontrado y si nos quedamos en contacto.